Mundo Blanco. Conversas sobre blanqueidad en América Latina. Pss, pss. Ven, escuchemos qué tan blanco es tu mundo. Episodio 4. New Age y blanqueidad. El usuario Flugón pregunta en el foro de Reddit cuáles son las distintas élites de Puerto Rico. Y se arma un foro de discusión en donde distintos usuarios explican qué es ser rico en Puerto Rico. Y casi todos coinciden en nombrar algunos colegios: María Reina, Perpetuo, San John's, Marista y San Ignacio. Y de pronto alguien responde: Mano, no te estoy cuestionando así de verdad, pero ¿tú crees que San John's está por encima de San Ignacio o Perpetuo? Para mí, San Ignacio y Perpetuo son como old money, borica o boricua, con esta mierda que ellos dicen de personas de la misma cuña. Son las familias que fundaron bufetes, médicos prominentes y que sus hijos y sus nietos van a esos colegios. Tasis o San John's, por ejemplo, son riquitos modernos. O sea, son contadores de finanzas, quizá médicos, pero no son así como las instituciones. En cualquiera de los casos, todos los usuarios del foro de Reddit coinciden. Los blancos son las élites y las élites se casan entre ellas. En marzo de 2016, una imagen recorrió las redes sociales y los medios brasileños como un reflejo incómodo del orden social. Una niñera negra, uniformada, empujando un cochecito de gemelos mientras caminaba unos pasos detrás de una pareja blanca de clase alta en las playas de Ipanema. La fotografía, tomada durante una manifestación contra el gobierno del PT, mostraba a Carolina Maya Prakowink y su esposo Claudio Prakowink, un alto ejecutivo del equipo de fútbol Flamengo, vestidos con los colores de la bandera nacional, protestando contra la corrupción. Detrás de ellos, casi borrada por la contraluz de la escena, avanzaba María Angélica Lima, la trabajadora doméstica contratada para los fines de semana. El encuentro no era casual, sino profundamente estructural. El privilegio blanco operaba no solo en la manera en que la familia ocupaba el espacio público, liderando la caminata, apropiándose simbólicamente de la nación, sino también en la naturalización de la jerarquía racializada que los acompañaba. El cuerpo de Angélica, invisibilizado pero funcional, sostenía silenciosamente la posibilidad misma de la protesta de sus empleadores. En su presencia, la maternidad de Carolina hubiera sido compatible con la acción política. En entrevistas posteriores, Carolina defendió su participación y la de su familia con una seguridad inquebrantable. Salí a protestar con toda mi familia y lo volvería a hacer, declaró. El discurso revelaba una lógica de propiedad afectiva sobre el trabajo de cuidado. Los hijos eran de ella, pero su crianza inmediata estaba delegada. El privilegio blanco se manifiesta aquí en su forma más cotidiana, en la posibilidad de no problematizar la desigualdad que sustenta el propio bienestar. Ana, ¿nos podrías explicar para gente no experta cómo entender la blanquidad en América Latina? Esa es una pregunta que lo que la hace interesante es el proceso investigativo de lo que precisamente es el hablar de privilegio racial. Y cuando nosotros pensamos en blanquedad o en blanquitud, siempre se tiende a cuestionar el concepto, a cuestionar el que exista. Más sin embargo, cuando hablamos de otras configuraciones raciales en América Latina, eso pues se da por sentado que existen, como la negritud, como el mestizaje. Y cuando nosotros hablamos de blanquedad, o por lo menos como yo entiendo la blanquedad, es un sistema de privilegios que uno no tiene que ganar. En ese sentido, es algo que uno pues inherentemente tiene
por consecuencia de donde uno nace, pero a la misma vez va ligado a unas estructuras de privilegio que pues afectan toda y cada una de los aspectos de la vida de uno, desde el aspecto de salud hasta el aspecto educativo, hasta cuestiones laborales, interacciones, donde uno vive. Y precisamente por eso yo tiendo a ver la blanquedad tanto como algo representado por el cuerpo, muy material en el cuerpo, pero también algo muy estructural, que no depende solamente de una persona o de un grupo de personas que tengan malas intenciones y que sean crueles o lo que sea, sino que en realidad todos somos cómplices, de cierta manera, de preservar ese tipo de privilegio basado en aspectos fenotípicos, pero también en aspectos culturales y sociales. Así que sí, es un concepto complejo que ha sido pues fuente de debate entre muchos colegas últimamente. Ana Ramos Ayas, también es conocida como la Profe Boricua. Es una mujer puertorriqueña, profesora en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, proveniente de una familia tradicionalmente de izquierda, mamá de un adolescente de 15 años y amante de los cafés y la playa, además de tener un gran gusto por oír a Bad Bunny. Me gustaría saber tu opinión. Brasil, por ejemplo, sería uno de estos centros que presentó la idea de la democracia racial. Aquí no hay racismo, aquí no hay animosidad racial como sí existiría en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. ¿Por qué crees tú que en lugares como Brasil y también Puerto Rico tendríamos que hablar de estos temas? Precisamente eso fue lo que hizo que a mí me interesara este tipo de trabajo, un poco comparativo, pero también un poco para enfatizar las similitudes entre contextos como el de Brasil y el de Puerto Rico, donde la cuestión de democracia racial y mezcla racial y todo eso es tan poderosa en cómo se ve la nación. De hecho, yo creo que la razón por la que en Brasil y Puerto Rico está tan presente y tan arraigada esta noción de mestizaje es porque en Brasil y Puerto Rico se confunde el tener relaciones interraciales afectivas y racismo estructural. Entonces en Puerto Rico pues la gente te va a decir nosotros no somos racistas porque yo tengo muchos amigos que son negros o en mi misma familia hay gente de todos los colores. En Brasil también la misma cuestión de que nosotros, la persona que limpia la casa es como de la familia, lleva 30 años con nosotros pues pusimos a los hijos en el colegio privado de mi hija. Tienen todos este tipo de situaciones diarias que son reales. O sea, la gente no está mintiendo en cuanto a eso, son situaciones reales de unas relaciones afectivas fuertes que se dan entre razas. Eso existe. Pero el problema con eso es que la gente asume que porque uno se lleva bien a nivel afectivo, eso quiere decir que uno no es racista o que el racismo no existe a nivel estructural. Y yo creo que eso es lo que hace que sea un reto tan grande el uno tratar de crear una perspectiva más crítica sobre inequidad racial en América Latina en general, pero yo creo que en países donde hay una influencia afrocaribeña o afrolatinoamericana fuerte, yo creo que se hace hasta más un reto hasta un reto mayor. Oye, y siguiendo en esta línea, por ejemplo, este argumento existe un argumento de que al hablar de estos términos, de introducir términos como blanco, blanquidad, blanquitud, en realidad es importar el modelo angloamericano de relaciones raciales. Y es, por un lado, no entender la realidad latinoamericana y por otro, forzar un concepto, una realidad que opera bajo otra lógica. ¿Cuál es tu percepción sobre ese tipo de argumentos? Mira, eso para mí ha sido algo que yo he llevado pensando y estando en diferentes lados del argumento en varias ocasiones y no es que lo haya resuelto, pero la realidad es, sí hay unas maneras de hablar del fenómeno que tal vez son diferentes, pero de que el fenómeno existe, no hay duda. Entonces yo creo que es esa situación en la que la gente confunde el fenómeno con el vocabulario
o la narrativa que se usa para hablar de eso. Entonces, pues ven que Estados Unidos tiene una manera de hablar de raza que es muy única de Estados Unidos, es muy explícita, es muy parte de la fibra diaria. Hasta cierto punto ya está hasta depolitizada, porque ya pues es como un aspecto identitario que ellos pues ya hasta cierto punto yo siento que han agotado y no se ha resuelto el fenómeno. Lo que se ha resuelto es el argumento, y se crean unos argumentos muy elocuentes hasta cierto punto, pero que no tienen realmente una base ciertamente no tiene una base política, a mi entender. En la cuestión de Latinoamérica, yo entiendo que sobre todo académicos latinoamericanos tengan esa preocupación de que esto sea un tipo de imperialismo intelectual o algo así. Sí. Y entiendo que lo vean así desde el punto de vista de cómo se ha codificado la inequidad racial en lenguaje. Porque yo creo que cuando nosotros cuando se codifica el lenguaje, aprendemos a manipular el lenguaje de una manera que no requiere que aprendamos a actuar con el fenómeno. Entonces el fenómeno de inequidad sigue ahí, de inequidad racial sigue ahí, de privilegio racial sigue ahí, pero como ya tenemos esta manera de hablar sobre ello, se convierte casi en un juego de palabras, y eso a mí me preocuparía realmente si en Latinoamérica el uno hablar del fenómeno que sí existe, que es el privilegio racial, y lo vemos a nivel económico, en cualquier pirámide económica, vemos que las personas que ocupan las posiciones más altas tienden a ser blancos, muchas veces blancos a nivel de como globalmente se vería a un blanco, ¿no? O sea, inclusive europeos, pero también, como habló nuestra colega Patricia Santana Pino, también unos grados de blanquitud también. Yo creo que es una preocupación acertada el que digan eso que se ha hecho en Estados Unidos me parece muy superficial y realmente no, como que no tiene tanta relación histórica a América Latina, pero por otro lado el fenómeno de privilegio racial definitivamente es algo que existe en la vida diaria, en las instituciones, en las oportunidades, en el acceso a recursos, en las relaciones interpersonales y en las relaciones de todo tipo en América Latina. Entonces, es una situación que yo no lo veo como que sea el tratar de imponer este modelo de blanquitud de Estados Unidos, porque yo no veo ese modelo de blanquitud de Estados Unidos como un modelo exitoso en lo absoluto. O sea, yo creo que Estados Unidos ha demostrado, más ahora que nunca, que ellos no han podido para nada, que la manera en que ellos trabajaron con la cuestión de raza fue una manera que no dio resultado. Y hasta cierto punto por eso están donde están, porque lo tomaron muy a nivel de identidad y no a nivel de estructura. Yo creo que América Latina está en una posición de poder ver esto de otra perspectiva, y precisamente por las diferentes tradiciones intelectuales que hay en América Latina, yo creo que hay la oportunidad de uno entender la blanquitud de una manera que coincida con lo vivido, no tan solo con la narrativa. Mundo Blanco. Conversas sobre blanquedad en América Latina. Hace un momento mencionas, no hay duda que la blanquidad existe en América Latina. Usando tu trabajo, ¿nos podrías compartir un ejemplo o uno o dos ejemplos que te lleguen a la mente de una forma de entender aquí está el fenómeno? Bueno, voy a hablar primero de las escuelas privadas en Brasil. Un fenómeno que se está dando en las escuelas privadas en Brasil. Primero, las escuelas privadas en Brasil, sobre todo algunas escuelas privadas de clase más alta, en vecindarios que son de clase más alta, tienden a tener una población estudiantil y de familias mayormente blancas. Y eso pues no llamaría la atención, porque ya estamos tan acostumbrados a que la cuestión de privilegio vaya de la mano con la cuestión racial que hasta cierto punto se naturaliza. Lo que ha cambiado es que estas familias tienen cierto interés en hablar de lo no blanco. Estas familias quieren que hayan algunos alumnos becados para que sus propios hijos blancos aprendan este vocabulario racial y sean más cosmopolitas, porque si el saber este vocabulario racial que se asocia con Estados Unidos, pues se ve como una actitud un poco cosmopolita también. El problema es que así como ellos están tan dispuestos a asumir este tipo de multiculturalismo neoliberal, si se quiere, así como ellos están tan dispuestos, estas familias están dispuestas a asumir eso,
no están igualmente dispuestas a verse a sí mismas de una manera racializada. Entonces, cuando uno tiene un contexto donde se permite cierta inserción de personas no blancas, pero muy mínima y muy controlada, a un espacio mayormente blanco, uno tiene una dinámica en que se refuerza la blanquitud. Uno pensaría que, ay, no, pues mira, ya la cosa está mejorando porque ahora tenemos 3 alumnos bolsistas que son negros. Y en realidad lo que llega a pasar en ese momento es que se crea una economía moral donde la gente blanca se siente, pues bien, ya no se siente culpable porque tienen estos 3 alumnos negros. Ya también se sienten confiados en que sus hijos, cuando vayan a estudiar, si es que van a estudiar a Estados Unidos, ya van a tener el vocabulario racial muy arraigado y van a saber hablar sobre el tema sin parecer que son racistas. Y entonces eso es un ejemplo de cómo la blanquitud realmente existe independientemente de cómo se transforma el contexto. Y el contexto racial en ese caso. En Puerto Rico hay como 5 escuelas donde la gente ha ido por generaciones. Una de ellas, que es una escuela de varones solamente, es la que ha producido probablemente como el 60% de los gobernantes del país. La gente se casa entre sí. La gente, después que se casa entre sí, los hijos van a esas escuelas también y se siguen casando entre sí. Yo he sabido de madres que siguen jugando voleibol juntas como lo hacían en su época de high school. El resto de su vida, ya cuando llegan a los 50, siguen todos los sábados juntándose en el club para jugar voleibol. Entonces, son maneras de ver la vida que se crean también unas ciertas rutinas que impiden que uno vea lo raro que es. O sea, no se ve raro ya el que uno se encuentre en un círculo donde todo el mundo es blanco, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo se ha casado entre sí. Pero por otro lado, tú tienes a todas esas madres pagando $500 para ir al concierto de Bad Bunny, que era alguien que toda la vida lo habían visto como alguien, como decimos nosotros, charro, que no es como se dice, no es el mismo significado en México, pero quiere decir como tacky en inglés, o sea, que falto de gusto. Sí, con falta de gusto, siempre lo habían visto así y claro, se asociaba con cierta negritud, aunque la cuestión racial de Bad Bunny es cuestionable, o sea, cómo cae en la cuestión racial, pero por otro lado, uno ve cómo la blanquitud tiene esa capacidad de cooptar, inclusive cooptar géneros, espacios, proyectos que lo que quieren lograr es mayor equidad y mayor inclusión racial. Y esa es otra de las razones por las que hay que estudiar la cuestión de blanquedad, porque la blanquedad tiene más flexibilidad. Yo creo que tiene más flexibilidad y más capacidad de cooptar que cualquier otra categoría racial. Y se transforma con una rapidez impresionante, que también es otra característica de la blanquitud en América Latina, que tiene un poder de transformación, no es estática, no es que nuestros abuelos fueron blancos y tenían privilegio racial blanco igual que lo tendríamos nosotros. Es algo que tiene es muy cambiante. Y eso lo hace también muy poderoso, porque tan pronto uno aprende cómo opera en algún contexto histórico o de territorio, ahí ya cambia también. Entonces va evolucionando y cambiando de muchas maneras que son impredecibles a veces. Y si pensamos, Ana, en los términos, déjame preguntarte esto. ¿Qué término prefieres usar y por qué razón te parece importante ese término? Yo siento, para ser honesto, que en América Latina, inclusive el concepto blanquedad sería más efectivo si pudiera tener algún tipo de relación más explícita con la cuestión de diferencia social. También eso aventajaría a los estudios de diferencia social que se han quedado en un aspecto muy de los años 50, de la época de desarrollo y de todo eso de la región. Y yo creo que si encontráramos un término
tal vez podríamos entender el fenómeno mejor. O sea, porque realmente el objetivo principal es entender el fenómeno y cómo opera. La terminología es una parte de hacer eso. La terminología a veces también puede ayudarnos a hacer eso, porque hay veces que uno encuentra un término que combina lo que uno quiere decir y te ayuda a pensar en el fenómeno de otra manera. O sea, que también es en ese sentido, pues la terminología te ayuda a entender el fenómeno. Yo todavía siento que yo tengo que poner, cuando yo hablo de blanquedad o de blanquitud, sea cualquiera, yo siento que yo tengo que condicionar el término personalmente, lo tengo que condicionar con la cuestión de clase, como haría lo contrario también. O sea, yo tampoco hablo necesariamente de riqueza sin explicar explícitamente la conexión racial. Ujú. Entonces, para mí los dos como que no son separables y hubo un momento que para mí lo eran de cierta manera, pero era más bien para tratar de entender lo que era blanquitud o blanquedad. Pero una vez uno entiende cómo se usa en la literatura, especialmente en la literatura de Estados Unidos, al ver el aspecto latinoamericano, yo siento que estaría incompleto si el término no se puede realmente engranar con un adjetivo clase. Me gustaría que nos contaras qué es la cultura de crianza y cómo se vincula exactamente esto con la idea de blanquidad, blanquitud. Uh-huh. Todo esto empezó cuando yo misma tuve un hijo, hace 15 años ya, y recuerdo que de las cosas más difíciles de tener un hijo, pero que a uno no le dicen, es el bregar con otros padres. O sea, yo no tenía ningún problema de que si el niño no durmiera, no comía, no. Era el uno tener que bregar con otros padres y con las inconsistencias a las que uno estaba expuesto constantemente. Yo hice este trabajo etnográfico comparando los padres de clase alta que vivían en Ipanema y en el condado, que son ambos vecindarios de élite de clase alta en Brasil y Puerto Rico respectivamente. Y una de las cosas que yo notaba era la manera en que al ser padres latinoamericanos que tienen un cierto conflicto con lo que con la inequidad de sus propios países y el hecho de que Puerto Rico y Brasil están entre los países más desiguales del mundo en términos de Gini Index y de todo lo demás, cómo esos padres, a pesar de entender la inequidad y que existe, aún así adoptan unas posturas morales que realmente van dirigidas a reproducir su privilegio racial y su privilegio de clase en la próxima generación. En ese sentido, otra cosa que viene la cuestión imperio es que las relaciones de estas élites con Estados Unidos es una relación interesante porque ellos realmente son los que sirven de lazo entre las políticas neoliberales e imperialistas que muchas veces la política estadounidense genera en diferentes regiones de América Latina y la clase mayoritaria de esos países, ¿no? Que tienden a ser clases medias o clases medias bajas o clase pobre. Entonces, estas personas ocupan ese lugar de vínculo en este trabajo imperialista y lo hacen a través de los hijos y de las aspiraciones que tienen para estos niños de clase alta. Mundo Blanco. Conversas sobre blanquedad en América Latina. Para mí, lo más interesante de lo que yo vi es que me dice no tan solo de qué manera hay una solidaridad blanca entre los blancos a nivel global, los blancos latinoamericanos y los blancos estadounidenses, por ejemplo, o no tan solo eso, sino también cómo los blancos latinoamericanos se quieren distinguir y ser diferentes a los blancos de otros lugares. Entonces, para mí, añadir el aspecto de blanquedad o blanquitud fue una manera de entender que hay una aspiración blanca a sentirse diferente, o sea, latinoamericana blanca a sentirse diferente de lo que es blanco en Estados Unidos. O sea, que esta idea de que hay todos los latinoamericanos de clase alta blanca quieren ser como de Estados Unidos, no.
La gente con quien yo trabajé, ellos les importaba mucho ser una élite local del país, una élite blanca local del país que se entiende como diferente de Estados Unidos cuando le conviene. Ellos pueden manipular también lo verdaderamente, entre comillas, verdaderamente blanco. Ellos siempre tienen esta idea de que, bueno, yo siempre lo ven de una manera de relación, ¿no? Yo no soy blanca, quien es blanca es esta otra persona que tiene los ojos azules, el pelo rubio, yo soy blanca pero tengo el pelo castaño y los ojos verdes, lo que sea. Entonces se crean estas jerarquías de blanquedad que son muy convenientes, pero que enfatizan la cuestión de relación, no una cuestión absoluta. Y al hacerse tan a nivel de relación, pues realmente se pierde el aspecto político de interrogar lo que significa tener un privilegio garantizado por el color de piel y lo que viene con eso. La realidad es que a todo el mundo le importa hoy en día, y eso es por los medios y por miles de otras razones y por razones empíricas que habría que investigar, a todo el mundo le importa parecer una buena persona. A mucha gente le importa ser una buena persona. Y entonces ahí uno tiene, en una cultura de América Latina donde la cuestión de clase alta no necesariamente siempre se ve como algo bueno, lo sabemos por las telenovelas, lo sabemos por miles de cosas, que hay la Iglesia Católica, la cuestión de los pobres. Entonces yo entiendo que la cuestión de la blanquitud le ofrece una cierta flexibilidad que la cuestión de clase no ofrece. Y por eso es que yo creo que las élites latinoamericanas no asumen una blanquitud sin problema. O sea, ellos no están brincando al lado de la blanquitud y yo soy el blanco, que es algo que sí pasaba en Estados Unidos entre las élites, y pasa. Ellos juegan con eso más. Ellos lo ven de una perspectiva más maleable y por ese lado, al crear esta idea de sí mismos como unos seres morales, pues hasta cierto punto salen de esta dicotomía de ver lo rico como algo corrupto, ¿no? Es una forma de volver el juego mucho más poderoso y siniestro al mismo tiempo. Definitivamente. El uno tener flexibilidad en cuanto a algo, el uno crear algo como incierto. O sea, una cosa es uno entender las matices de algo. Y claro, la vida es compleja y todos estos temas son complejos y tienen muchos matices. Pero otra cosa es cuando uno se queda y se resguarda en la cuestión de que todo es complejo, como si no hubiera manera de entender algo que empíricamente es medible, porque uno puede empíricamente medir la conexión entre raza y clase en América Latina, en todos los países, y pobreza y raza también. Entonces, esa realidad empírica no se traduce en la mente de estas personas como una realidad. Entonces es como que ellos controlan realmente las estadísticas hasta cierto punto y lo hacen pues creando todas estas excepciones, ¿no? ¿Hay algo más que te gustaría añadir? Siento que queda mucho por hacer por el lado de religión, cómo opera este privilegio racial, porque esa es la cosa, cuando uno empieza a ver la rutina diaria con esos ojos y con ese lente, uno se empieza a dar cuenta por qué las cosas han durado por tanto tiempo, de la manera en que ha durado. Entonces es un sistema que para estudiar inequidad en América Latina no es suficiente estudiar a los pobres, a los marginados, a la gente negra, a los indígenas. O sea, no es suficiente uno enfatizar la cuestión de marginalidad, que es lo que muchos científicos sociales, pero eso hay que verlo como parte de un sistema mayor que también beneficia a otros grupos. Siempre mantener eso en mente. Mundo Blanco. Conversa sobre blanquedad en América Latina es una serie producida por la Universidad de Lehigh como un proyecto más de la red Blanquedad en América Latina. Comprometidas con el uso libre de la información, este contenido no tiene derechos reservados. Te pedimos que al difundirlo, recomendarlo y compartirlo, sea respetando los créditos.
Producción ejecutiva y cuidado editorial, Hugo Cerón, Gisela Carlos y Fe Navarrete. Diseño sonoro, Jade Ramírez.